tardes, noches. Estoy muy contento de que me acompañen una vez más en esta serie de reflexiones sobre el Tao Te Ching. Hoy hablaremos sobre el verso número 7, que aquí les leo. El cielo es eterno y la tierra perdura. ¿Por qué el cielo y la tierra pueden durar tanto? Porque no existen para sí mismos. Este es su secreto. El sabio actúa de la misma manera. Se pone en último lugar y por eso se convierte en el primero. Se olvida de sí mismo y por eso se realiza plenamente. Porque no se apega a su yo florece y se manifiesta. Creo que el mensaje principal de este verso es vivir sin egoísmo. Este verso nos enseña algunas de las claves más profundas del Tao Te Ching: la humildad, el desapego del ego y el servicio desinteresado. El verso número 7 nos dice que el Tao es eterno porque no vive para sí mismo. El cielo y la tierra duran porque su propósito va más allá de sí mismos. Su existencia no gira en torno al yo. Esa es la clave de su permanencia. El Tao nos invita a soltar el deseo de que todo gire en torno a nosotros. El liderazgo y la grandeza nacen del servicio. El Tao nos sugiere que los grandes líderes son los que sirven, no los que se imponen. Servir sin buscar poder o reconocimiento. Servir no por un deber ser, sino por el gusto de compartir lo que somos, lo que hemos aprendido, lo que hemos construido, tanto interna como externamente. Nos dice el verso que el desapego nos acerca al Tao. Y ya hemos hablado de el Wu Wei, el vivir fluyendo, sin necesidad de una aprobación externa, o tomando el control de todos los procesos, o queriendo ser el protagonista en todos los momentos. No busquemos ser el centro de atención. Vivir sin egoísmo es alinearse con el Tao. Cuanto más dejamos de lado el ego, más paz y plenitud experimentamos. Alguna vez escuché a una persona sabia decir que el ego es un excelente copiloto, pero es un pésimo piloto. Un copiloto que te ayuda con algunas indicaciones, leyendo algunas indicaciones, reaccionando a algunas oportunidades, pero no es el piloto que lleva el mando de tu automóvil, no es el que define la meta, el objetivo, el sentido último de tu vida. Ese es el piloto y ese no se lo puedes dejar al ego. Pero si vamos a hablar del ego, a mí me gustaría apoyarme en la presentación que dio Terry, mi esposa, hace un par de semanas en el Retiro de Silencio. Me gustó mucho la forma sencilla en que nos describió al ego. Y aquí algunas de sus características. Lo primero que nos dijo es que el ego es como un changuito que anda saltando entre nuestro pasado y nuestro futuro, pero con un miedo tremendo a vivir el presente, el aquí y el ahora. Nos dijo también que el ego frecuentemente gira sobre los mismos pensamientos. 95% del tiempo se repiten nuestros pensamientos. Pocas cosas son nuevas en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos sobre todo. Al ego le encanta juzgar. Juzga todo el tiempo. Y es fanático de encontrar culpables cuando siente que algo no ha salido bien. Nos dijo que el ego vive en cierta hipnosis o sueño, creyendo que eso que piensa es la realidad. Y aquí tengo una anécdota personal. En mi vida profesional varias veces me descubrí pensando como decepcionado de mí mismo, como deprimido, porque creía que no había logrado nada, incluso en el aspecto personal.
eh, o como que no había logrado nada. Y era claramente un pensamiento que me mentía, porque si revisaba yo mi vida, tanto personal como profesional, pues he tenido una vida llena de bendiciones, llena de lo que podría llamarse como satisfacciones, éxitos personales y profesionales, rodeado del amor y del cariño de mis padres, mis amigos, mis hermanos, mi esposa y mis hijos. Entonces, ese pensamiento de fracasado era un pensamiento que me mentía. Qué bueno darse cuenta de esa característica del ego que vive en cierta hipnosis o sueño creyendo que eso que piensa es la realidad. No es así. También es frecuente que cuando meditamos, este changuito se nos cuele, nos distraiga, que se haga presente. Nos dice Enrique Martínez Lozano, hay que sonreírle y dejarlo pasar, como una nube a la que no prestamos mucha atención. Y otro pensamiento muy atinado, ¿no? O una idea muy atinada. Si un pensamiento divide o juzga cualquier cosa que esté viendo, quiere decir que viene del ego. Si divide o juzga, viene del ego. En cambio, si un pensamiento genera quietud, paz interior, gozo, quiere decir que viene de nuestra presencia consciente. Y también, regresando al verso, nos dice Lao Tse, al no vivir para sí mismo, el sabio permanece. Esto me sugiere que cuando abandono el deseo de ser importante, cuando nuestro actuar se basa en el amor por la vida y además lo hacemos con humildad, es cuando realmente conectamos con nuestra esencia eterna. En nuestra dimensión humana somos como una pieza indispensable en un reloj maravilloso que funciona gracias a que todas las piezas están en su lugar y funcionan. Y yo pienso que siendo esa pieza, nos realizamos en nuestro paso por esta vida humana. No necesitamos nada más, simplemente ser lo que somos, lo que estamos llamados a ser. Actuar desde la humildad transforma la vida. Y vivir con humildad no es debilidad, es sabiduría. Wayne Dyer sugiere observar nuestras acciones y preguntarnos, ¿estoy actuando por servir o por figurar? ¿Estoy actuando por servir o por hacerme de buena fama? Y dice que este cambio de intención y de análisis de nuestras propias acciones lo considera como una de las prácticas espirituales más poderosas. Y creo yo que el vivir humildemente no tiene nada que ver con renunciar a mi propia vocación, a mis sueños, a mis ilusiones honestas, humanas, genuinas. Y creo que el servir amoroso es lo contrario del servilismo. En las teorías del desarrollo humano aprendemos que uno de los valores fundamentales es la autoestima, el reconocerse como alguien valioso. La persona que se ama a sí misma, con sus cualidades y defectos, desde luego, pero que sabe poner límites a sí mismo, a la relación con los demás y que tiene un sentido de vida. Esa es la persona apta para realizarse y para servir con sencillez, con seguridad y con valentía. Al mencionar esto, inmediatamente pienso en la mujer mexicana, cómo ha sido un prototipo de servicio y renuncia. Pero ese servicio se ha basado frecuentemente en la opresión, en sometimiento o en el menos malo de los casos en un deber ser, en jugar un rol predeterminado por la sociedad y la cultura. Yo creo que ese no es el servicio que leo en el verso número 7 del Tao. Yo creo que el servicio del que nos habla el Tao es un servicio que viene desde una posición de generosidad, desde una libertad y de una forma espontánea, que nace de una seguridad personal y una sana autoestima, que ayuda a crecer y vivir más plenamente.
Y por eso mi reconocimiento y mi aplauso y mis gracias a esas mujeres que saben servir sin ser atropelladas, sin dejarse atropellar. Gracias y no se dejen ningunear. Al leer este verso número 7, me saltan a la vista algunas similitudes, semejanzas entre las enseñanzas de Lao Tse y algunas citas de Jesús de Nazaret. Y les comparto esta tabla con esas semejanzas, ¿no? Pues en el tema de vivir sin egoísmo, el Tao nos dice, el sabio no vive para sí mismo y por eso permanece. Jesús nos dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. En el tema de la grandeza del servicio, el Tao, el verdadero líder, se coloca al final. Jesús, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sobre el tema de la humildad profunda, el Tao sugiere, actúa sin buscar reconocimiento. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en sus almas. Sobre la paradoja de soltar, las paradojas que tanto hemos hablado en estos versos del Tao. En el Tao dice, no buscando permanecer, se permanece. Y Jesús nos dice, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y finalmente el punto número 5, en el tema de dar sin esperar nada a cambio. El Tao nos dice cómo el cielo y la tierra dan sin pedir recompensa. Y Jesús dice, nada hagan por egoísmo o vanagloria, sino con humildad. Ambos caminos enseñan que la verdadera trascendencia, la grandeza y la plenitud no provienen del yo, sino de servir con sencillez, a renunciar al control y dar amor sin condiciones. Al estar pensando en este verso 7 y cómo se alinea con algunas de las enseñanzas de Jesús, también me di cuenta o lo relacioné con algunas otras tradiciones sapienciales y pensé que valía la pena comentarlas con ustedes, ¿no? Y aquí en esta tabla que pueden ver está la tradición y el autor al que se le asigna este pensamiento, esta enseñanza relacionada, ¿no? Por ejemplo, en el budismo a través de Siddhartha Gautama, el yo es una ilusión. Al liberarse del yo, el sufrimiento cesa. De Juan de la Cruz, cristiano místico. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Un poco la idea de que el vacío y la entrega son el camino hacia el misterio. Del sufismo, sé como un árbol y deja que los frutos hablen por ti. Mi mamá decía otra frase muy parecida, por sus frutos los conoceréis. Del estoicismo, en uno de sus representantes, Epicteto, haz lo correcto, lo demás no depende de ti. El mensaje aquí es actuar sin apego al resultado. Del Bhagavad Gita, realiza tu deber sin apego al fruto de la acción, muy en línea con el estoicismo de Epicteto. De la mística judía, el más grande es el que sirve a los demás en silencio, viendo la humildad como una de las puertas a lo divino. De una filosofía más moderna, de Nietzsche en específico, el que desea lo eterno debe aprender a desaparecer en el presente, a negarse a sí mismo. Y del maestro Eckhart, místico cristiano, el alma más noble es la que no quiere nada para sí. Es como el vacío interior que es el espacio para Dios. Y hay otras 3 frases que me gustaron mucho y que comparto con ustedes. El que se vacía de sí mismo se vuelve receptáculo del Tao. El que no busca para sí, lo recibe todo. Y el que no se aferra a su identidad limitada,
se funde con la totalidad. Pues aquí varias ideas y reflexiones sobre el verso número 7, pero antes de terminar y despedirnos, quiero compartir con ustedes una muy breve meditación que hemos titulado Sin buscar reconocimiento y viviendo en el desapego. Respiramos profundamente. Permite que tu cuerpo se asiente suavemente en este momento, en el aquí y el ahora. Percibe, siente el ritmo natural de tu respiración, sin esfuerzo, sin forzar nada. Solo estar presente. Repite interiormente estas palabras. Yo, como el cielo y la tierra, permanezco al servicio sin buscar nada a cambio. Ahora visualiza una gran extensión de cielo, amplio, generoso, sin límites. Ese cielo nunca pide reconocimiento, solo es. Sostiene todo sin reclamar mérito. Siente dentro de ti esa misma amplitud. El lugar silencioso desde donde puedes dar sin esperar a cambio. Piensa en alguna acción reciente que hiciste por alguien más. Y ahora suéltala. Permite que el mérito se disuelva. Y repite interiormente. Sirvo sin buscar poder. Amo sin buscar recompensa. Doy sin esperar retorno. En este espacio estás alineado con el Tao. Lo eterno no necesita lucir, no necesita fama, prestigio, no necesita figurar. Y tú tampoco. Permite unos momentos más de este silencio, dejando que la enseñanza del verso número 7 se asiente en tu interior. El desapego, la humildad, el amor gratuito. Cuando estés listo, respira profundamente 2 o 3 veces. Siente tu cuerpo. Poco a poco abre los ojos y reconoce el lugar en el que estás. Lleva contigo esta quietud, este sentimiento de humildad y al mismo tiempo de plenitud. Este poder invisible de no necesitar ser visto. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco su compañía y los invito a la próxima sesión, al verso número 8 del Tao Te Ching. En marcha.